Bueno, primero empezaré con una pequeña introducción sobre qué es un canal. Un canal es un conducto ya sea abierto o cerrado en donde va a circular el agua por acción de la gravedad. Esto es debido a que la superficie libre de líquido está expuesta a la atmósfera. Es por ello que va a ser impulsada por la presión atmosférica y su propio peso. A través de este trabajo demostraremos cómo la medición del caudal varía en función de su tirante variable en un canal rectangular. Para ello vamos a usar una canalleta, el cual debido a su forma va a simular esta sección rectangular. Bien, para la parte experimental vamos a usar esta fórmula, la de radio hidráulico, donde se divide el área mojado sobre el perímetro mojado. Para el cálculo de la velocidad utilizaremos la fórmula de Mani. Esta fórmula es una evolucionada a partir de la fórmula de Chesi. Es solo aplicable bajo ciertas condiciones de fluido y flujo. Por ejemplo, en fluido, como el agua en este caso, la densidad de este va a permanecer constante durante el proceso. En el flujo en canales abiertos, el fluido va a estar expuesto a la atmósfera, como por ejemplo puede ser en ríos, arroyos y canales de riego. Esta fórmula es la más usada en el Perú y bueno, se va a dividir el radio hidráulico elevado a 2/3 por la pendiente elevada a 1/2 sobre el coeficiente de rugosidad. Esta fórmula está en el sistema MKS. La rugosidad en este caso es de 0,01. La hallamos a partir de revisar la ficha técnica de la canaleta, la cual está hecha con PVC, entonces le pertenece este coeficiente. La pendiente vamos a hallar dividiendo H sobre L. Bien, para hallar el caudal experimental vamos a multiplicar el área por la velocidad que viene de la fórmula de Mani, y para la parte real, para calcular la velocidad, vamos a dividir la distancia sobre el tiempo y vamos a multiplicarla luego aquí por el área para poder obtener un nuevo caudal. Ahora, para obtener la medida de la pendiente, vamos a calcular la longitud de la canaleta y la altura en la que se encuentra. La longitud 2 metros. Y la altura 1 metro. Ahora, para la primera parte en el experimento teórico, calcularemos 3 diferentes tirantes. Para eso utilizaremos el flujo constante que atraviesa a través de la manguera. Lo recibiremos en este reservorio que hemos medido anteriormente con la jarra milimetrada. Hemos puesto una medida de 7 litros. También utilizaremos papeles de colores para poder medir los diferentes tirantes. Tirante 1. Para el tirante 2. Para el tirante 3. Bueno, ahora para la parte real, calcularemos la velocidad en función de la trayectoria de la pelota de tenis. Para la velocidad 1, salió un segundo punto 32. para la velocidad 2, 0.99. para la velocidad 3, 0.68. Empezaremos a realizar los cálculos para los caudales. Para la parte experimental se trabajó con un canal rectangular de base 0.025 metros. Con respecto a la pendiente, se trabajó con una altura de 1 metro y una longitud de 2 metros, obteniendo así una pendiente de 0.5 metros. Como sabemos, se trabajaron con 3 diferentes tirantes. Para el caudal 1, 0.003 metros, para el caudal 2, 0.006 metros y para el caudal 3, 0.009 metros. Con respecto al coeficiente de rugosidad de Mani, se está trabajando con el material de PVC, es por ello que el coeficiente es de 0.01 metros. Con estos datos obtenidos, se realizaron los cálculos primeramente del perímetro mojado, que es base más 2 veces el tirante, área mojada, que es base por tirante, y por último se calculó el radio hidráulico, que es el área mojada sobre el perímetro mojado. Con estos datos calculados se va a hallar el caudal, que es el área mojada por la velocidad.
La velocidad es el radio hidráulico elevado a la 2/3 por la pendiente elevado a la 1/2 sobre el coeficiente de rugosidad, obteniendo así para el caudal 1 0.00012 metros cúbicos por segundo, para el caudal 2 0.00033 metros cúbicos por segundo y para el caudal 3 0.00059 metros cúbicos por segundo. Luego, para la parte real, se obtuvieron los datos tanto de la distancia como del tiempo, obteniendo una velocidad para los tres diferentes caudales. Para el primer caudal de 1.5 metros por segundo, para el caudal 2 de 2.04 metros por segundo y para el caudal 3 de 0. Luego, para la parte real, se obtuvieron los datos de la distancia y del tiempo para de esta manera hallar la velocidad. Para el caudal 1 tenemos... Luego, para la parte real, se obtuvieron los datos de la distancia y del tiempo para poder calcular la velocidad. Para el caudal 1 tenemos una velocidad de 1.5 metros por segundo, para el caudal 2, 2.04 metros por segundo y para el caudal 3 de 2.94 metros por segundo. En este caso se utilizó la fórmula básica del caudal, que es el área por la velocidad. Se utilizó de igual manera el área mojada calculada anteriormente, obteniendo así para el caudal 1 0.0011 metros cúbicos por segundo, para el caudal 2 0.00030 metros cúbicos por segundo y para el caudal 3 0.0066 metros cúbicos por segundo. Luego se halló el error. Tenemos que para la parte real y experimental para el caudal 1. Por último, en el cuadro de aquí abajo se compararon los datos reales y experimentales. Para el caudal 1 obteniendo un error de 1.04%, para el caudal 2 obteniendo un error del 1.08% y para el caudal 3 de un error de 0.89%. Bien, ahora les voy a hablar sobre las diferencias entre los cálculos reales o teóricos y los cálculos experimentales. Principalmente, como primera diferencia tenemos a las fórmulas y las variables que se usan. Acá en los cálculos reales se usan tres variables que vienen a ser la distancia, el tiempo y la velocidad. Y la fórmula usada viene a ser la fórmula básica del caudal. Luego tenemos que en el cálculo experimental se utilizan cerca de 6 a 7 variables para poder hallar el caudal de cada uno dentro de la fórmula de Manning junto con la fórmula del radio hidráulico. Siguiendo con estas diferencias, tenemos que el uso del coeficiente de rugosidad y de la pendiente son cruciales tanto para la fórmula de Manning en la parte experimental. ¿Por qué? Porque estos determinan la resistencia al flujo y la fuerza que la impulsa a esta. Además que juntos estos dos influyen en la velocidad y el caudal del agua del canal. Y ya para terminar, tendremos el porcentaje de error. Si bien viene siendo a ser mínimo este porcentaje de error, esto nos indica que ambos métodos proporcionan estimaciones que están dentro de un rango aceptable, lo cual nos hace concluir que ambas pueden ser usadas para poder hallar el caudal y también para otras aplicaciones prácticas. Pudimos concluir que la medición del caudal en un canal rectangular está directamente influenciado por el tirante, que viene siendo la profundidad del agua en un canal, dado que el área y la velocidad de flujo van a ir aumentando junto con el tirante. Esto va a ocasionar que haya un aumento en el caudal. Caso contrario va a suceder si en caso que el tirante presente un menor tamaño. En ese caso, el caudal va a disminuir. Para la parte real se usó la ecuación del caudal igual por el área por la velocidad, mientras que para la parte experimental utilizamos la fórmula Manning, el cual nos permitió calcular la velocidad del canal. Para ello lo realizamos a través de los datos como el perímetro, el área, el radio hidráulico y el coeficiente de velocidad. Esta última fórmula está teniendo más en cuenta el coeficiente del canal y la pendiente del terreno. En el caso de las recomendaciones, es crucial especificar el tipo de canal que se va a utilizar. Esto se debe a que cada sección va a requerir cálculos específicos tanto para su área,
perímetro y barrio hidráulico. Así vamos a garantizar una respuesta precisa y adecuada. También es necesario que se conozca el tipo de material que se va a usar, ya que el coeficiente de rugosidad va a determinar la resistencia del flujo en un canal y este va a ir variando dependiendo del tipo de material.